¿te has preguntado cómo terminaron las vidas de los hombres que caminaron con Jesús? Los 12 discípulos fueron los pilares de la iglesia cristiana, llevando el evangelio a los rincones más oscuros del mundo conocido. Pero, ¿sabías que la mayoría de ellos murió por su fe? Sus vidas fueron ejemplos de valentía y entrega, y sus finales nos recuerdan el costo de seguir a Cristo. Quédate hasta el final para descubrir la impactante historia de cómo estos hombres vivieron, predicaron y, finalmente, entregaron sus vidas por la causa del Evangelio. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video para llevar este mensaje a más personas. 1. Pedro, el líder de los apóstoles. Pedro, conocido como Simón Pedro, fue una figura central en la expansión del cristianismo. Según la tradición, fue crucificado en Roma durante el reinado de Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. Se dice que pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se sentía digno de morir como su maestro. Su sacrificio selló su liderazgo como el primer gran defensor de la fe cristiana. 2. Andrés, el misionero incansable. Andrés, hermano de Pedro, viajó predicando en regiones como Asia Menor, Escitia y Grecia. En Patras, Grecia, fue arrestado y condenado a morir en una cruz en forma de X. Según los relatos, estuvo atado y no clavado, prolongando su agonía durante 2 días, tiempo que utilizó para predicar a quienes lo observaban. 3. Santiago, hijo de Zebedeo, el primero en ser martirizado. Santiago, también llamado Santiago el Mayor, fue el primer discípulo en ser martirizado. Según Hechos 12:2, el rey Herodes Agripa lo mandó a decapitar alrededor del año 44 después de Cristo. Su muerte marcó el inicio de una persecución abierta contra los cristianos en Jerusalén. 4. Juan, el discípulo amado. Juan, el autor del Evangelio de Juan y del Apocalipsis, fue el único apóstol que, según la tradición, murió de muerte natural. Sin embargo, sufrió mucho antes de su muerte. Fue exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Pasó sus últimos años en Efeso, cuidando de la iglesia que allí había fundado. 5. Felipe, el evangelista de Hierápolis. Felipe llevó el evangelio a Frigia y Hierápolis, donde enfrentó la persecución. Según las tradiciones, fue crucificado después de desafiar las prácticas idolátricas locales. Algunos relatos también mencionan que fue apedreado mientras aún estaba en la cruz. 6. Bartolomé, Natanael el mártir de Armenia. Bartolomé viajó a la India y Armenia, donde tradiciones antiguas afirman que fue desollado vivo antes de ser decapitado. Su valentía en proclamar a Cristo en regiones hostiles lo convirtió en un mártir recordado con gran reverencia. 7. Tomás, el incrédulo convertido en evangelista en India. Tomás, famoso por dudar de la resurrección de Jesús, llevó el evangelio a la India. Allí, según los relatos, fue atravesado por una lanza mientras predicaba en el estado de Tamil Nadu. Hoy, comunidades cristianas en India lo veneran como su fundador espiritual. 8. Mateo, Leví el recaudador convertido en escritor del Evangelio. Mateo predicó en Etiopía y Persia, donde, según algunas tradiciones, fue asesinado por la espada mientras proclamaba el Evangelio. Su transformación de recaudador de impuestos a apóstol muestra el poder de la gracia de Dios. 9. Santiago, hijo de Alfeo, el discípulo olvidado. Santiago el menor, menos mencionado en las Escrituras, predicó en Jerusalén. Según la tradición, fue apedreado y golpeado hasta la muerte por una porra mientras proclamaba la fe cristiana. 10. Judas Tadeo, el defensor de la fe en Persia. Judas Tadeo, autor de la carta de Judas en el Nuevo Testamento, predicó en Mesopotamia y Persia. Fue asesinado violentamente, posiblemente decapitado, por defender su fe en una tierra hostil. 11. Simón el Celote, el revolucionario transformado. Simón, conocido como el Celote por su pasado revolucionario, predicó en Egipto y Persia. Según las tradiciones, fue martirizado en Persia, donde fue aserrado vivo por su fidelidad al Evangelio. 12. Judas Iscariote, el traidor. Judas Iscariote, quien entregó a Jesús por 30 piezas de plata, terminó su vida trágicamente. Según Mateo 27:5, se ahorcó tras darse cuenta de la gravedad de su traición. Su historia es un recordatorio de las consecuencias del alejamiento de Dios.
Estos hombres ordinarios vivieron y murieron por una causa extraordinaria, proclamar el Evangelio de Cristo. Sus vidas y sacrificios son testimonio de una fe que transformó el mundo y sigue inspirando hoy. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este video para que más personas conozcan el impacto de los 12 discípulos en la historia del cristianismo.